Descomposición en factores. Saludos y bienvenidos a esta nueva clase de psicotécnicos donde vamos a aprender la descomposición en factores. Primer punto, ¿para qué? Pues con la descomposición en factores vamos a poder resolver algunos modelos de ejercicios que son comúnmente preguntados en test oficiales. ¿Y qué es descomponer en factores? Vamos a dejarnos de complejidades matemáticas. Vamos a ver clara y sencillamente qué es descomponer en factores. Es coger un número natural y expresarlo como la multiplicación de una serie de números. Y es que cualquier número natural se puede expresar como una multiplicación de números primos. Por cierto, ¿qué son los números primos? Os dejo el enlace para repasar la clase de números primos, ¿de acuerdo? Tenemos que saber qué son los números primos. Y visto esto, vamos a ver unos cuantos ejemplos de lo que es la descomposición en factores para que entendáis lo que significa descomponer un número en factores. Vamos a verlo. Empecemos con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que queremos descomponer en factores el número 4. El número 4 se puede expresar como la multiplicación de dos números primos, ¿verdad? 2 por 2, o lo que es lo mismo, 2 al cuadrado. Y esta es la descomposición en factores del número 4, 2 por 2, o lo que es lo mismo, 2 al cuadrado. Ya tenemos el 4 descompuesto en sus factores primos. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que queremos descomponer el número 6 en sus factores primos. El 6 también podemos expresarlo como una multiplicación de dos números primos, ¿verdad? 2 por 3. Y ya tenemos el número 6 descompuesto en factores primos. La descomposición del 6 en factores primos es 2 por 3. Vamos a ver ahora cómo podemos descomponer el 12 en factores. El número 12 podemos expresarlo como la multiplicación de una serie de números primos, ¿verdad? En este caso, el 12 es 2 por 2 y por 3. O lo que es lo mismo, 2 al cuadrado por 3. Pues esta es la descomposición en factores del número 12. Así de sencillo. Un momento. Vale, entonces, ¿qué es descomponer en factores? Es expresar un número como la multiplicación de otros números. Y además, mejor dicho, como la multiplicación de números primos. Es decir, expresar un número como la multiplicación de una serie de números primos. Entonces, si me dicen el 4, pues digo 2 por 2, ¿no? Fácil. Y si me dicen el 6, pues digo 2 por 3. ¿Ya se descomponen en factores? ¿Y si me dicen el 30? ¿O y si me dicen el 1520? ¿O y si me dicen el 253.442? Que lo descomponga en factores. ¿Cómo voy a saber si me dan un número grande cuáles son los números primos que multiplicados entre sí me dan ese número? ¿Cómo voy a poder descomponer en factores primos números que no sean el 4 o el 6? Pues no es muy difícil. Tranquilos. Hay varios métodos para descomponer en factores primos cualquier número que me den, pero el que vamos a aprender es el que se enseña en el colegio. Seguro que a todos os va a sonar. Vamos a verlo. Vamos a aprender el método más conocido y utilizado para descomponer en factores primos cualquier número. Vamos a utilizar el 12 como ejemplo para aprender este método. Para descomponer el número 12 en factores primos deberemos colocarlo y a su lado colocar una barrita vertical en esta forma. A partir de este momento deberemos buscar aquellos números primos por los que puedo dividir el 12, empezando siempre por el número primo más pequeño. El primer número primo es el 2. ¿Podemos dividir el 12 entre 2? Sí, pues colocaremos en este lugar el número 2, dividiremos 12 entre 2 y colocaremos el resultado, 6, en esta posición. Una vez hecho esto, volveremos a buscar aquel número primo por el que pueda dividir el 6 empezando por el más pequeño. De nuevo podemos dividir el 6 entre 2, así que colocamos en este lugar el 2, dividimos 6 entre 2 y colocamos el resultado, 3, en esta posición. De nuevo volveremos a buscar aquel número primo empezando por el más pequeño por el que pueda dividir el 3. El 2 no es posible, el 3 sí es posible y colocamos el 3 en este lugar. Dividimos el número 3 entre 3 y el resultado 1 lo colocamos aquí abajo. Y ya hemos terminado la descomposición en factores del número 12. Los factores primos del número 12 son 2, 2 y 3. O lo que es lo mismo, 2 al cuadrado y 3. 2 al cuadrado y 3 es la descomposición en factores primos del 12. Los factores primos del 12 son el 2 al cuadrado y el 3. Utilicemos un número un poco más grande para repasar este método.
Vamos a descomponer en factores primos, por ejemplo, el número 50. Para descomponer en factores primos el número 50, colocamos el número en este lugar, colocamos la barrita vertical y comenzamos a buscar aquellos números primos, empezando por el más pequeño por el que pueda dividir 50. El número primo más pequeño es 2, ¿puedo dividir 50 entre 2? Sí. Así que coloco aquí el 2, divido 50 entre 2 y el resultado 25 lo coloco en este lugar. ¿Podemos dividir 25 entre 2? No. ¿Podemos dividir 25 entre 3? No. ¿Cuál es el siguiente número primo después del 2 y el 3? El 5. ¿Podemos dividir 25 entre 5? Sí. Entonces colocamos el 5 en este lugar, dividimos 25 entre 5 y el resultado, que es 5, lo colocamos en este lugar. Ahora podemos dividir 5 otra vez entre 5. Así que volvemos a colocar el número 5 en este lugar, dividimos 5 entre 5 y el resultado, que es 1, lo colocamos aquí abajo. Cuando ya hemos llegado al 1, hemos terminado la descomposición en factores. Así que los factores primos del número 50 son el 2, el 5 y el 5. O lo que es lo mismo, 2 y 5 al cuadrado. Ya hemos terminado. Como siempre, vamos a sentar estos conocimientos con 5 ejercicios. Preparad lápiz y papel, que comenzamos. Ejercicio 1. Descomponga en factores el número 30. 20 segundos. Tiempo. Descompongamos en factores el número 30. El primer número primo por el que podemos dividirlo es 2. 30 entre 2 a 15. Entre 2 no podemos entre 3. 15 entre 3 a 5. Y 5 entre 5 a 1. 2 por 3 y por 5. Ya tenemos descompuesto en factores primos el número 30. Ejercicio 2. Descomponga en factores el número 70. 20 segundos. Tiempo. Vamos a descomponer en factores el número 70. 70 entre 2 a 35. 35 no podemos entre 2, no podemos entre 3, sí podemos entre 5. 35 entre 5 a 7. Y para terminar, 7 entre 7 a 1. 2 por 5 y por 7. Ejercicio 3. Descomponga en factores el número 150. 20 segundos. Tiempo. Vamos a descomponer en factores el número 150. Comenzamos. 150 podemos dividirlo entre 2, resultado 75. 75 ya no podemos dividirlo entre 2, pero sí podemos dividirlo entre 3. 75 entre 3 a 25. Y 25 ya no podemos dividirlo ni entre 2 ni entre 3, pero sí podemos dividirlo entre 5. 25 entre 5 a 5 y para terminar 5 entre 5 a 1. Tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 5 al cuadrado. Ya tenemos descompuesto el número 150 en factores. Ejercicio 4. Descomponga en factores el número 42. 20 segundos. Tiempo. Vamos a descomponer el número 42 en factores. Podemos dividirlo entre 2, nos da como resultado 21. 21 ya no podemos dividirlo entre 2, pero sí podemos dividirlo entre 3. Tenemos como resultado 7 y para terminar 7 entre 7 a 1. 2 por 3 y por 7.
Ya tenemos descompuesto en factores el número 42. Ejercicio 5. Descomponga en factores el número 36. 20 segundos, tiempo. Vamos a descomponer el número 36. Podemos dividirlo entre 2, lo que nos da como resultado 18. Podemos seguir dividiendo 18 entre 2 y obtenemos como resultado 9. El 9 ya no podemos dividirlo entre 2, pero sí podemos dividirlo entre 3. 9 entre 3 a 3 y para terminar 3 entre 3 a 1. Por lo tanto, tenemos 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y estos dos son los factores del número 36. 2 al cuadrado y 3 al cuadrado.